¿Y cuándo fue la primera vez que vos recordás que te haya gustado un chico? ¿Estás dentro de la congregación? Y estaba dentro de la congregación, pero el chico que me gustaba iba en secundaria, iba conmigo en el salón, ¿no? Entonces yo decía así como de, ay, ¿por qué me gusta? No puede ser, no, yo me sentía muy mal, era como una pesadilla para mí, porque me sentía muy culpable, o sea, sentía como que era algo que yo podía cambiar, porque en las publicaciones te dicen, no, eso es algo que tú puedes cambiar con oración, con, eh, con salir a predicar más, con dedicarte más a Dios. Entonces decía, no, pues yo voy a hacer todo eso. Entonces yo hice algo que se llama el precursorado. Para la gente que no lo sabe, bueno, entre los testigos de Jehová, la inmensa mayoría únicamente predican los fines de semana, sábados o domingos, porque tienen sus vidas normales, sus actividades normales, pero hay un sector o un grupo que se llaman ministros de tiempo completo, en el que tú puedes ofrecerte a predicar de tiempo completo. Bueno, así se le llama, pero realmente no es tiempo completo. Predicas unas 2 horas y media, 3 horas diarias, 70 horas al mes en promedio. Es bastante, digamos. Sí, sí, es mucho. Y bueno, yo dije, bueno, pues si esto se me va a quitar esto, aunque vaya a la escuela y tengo que cumplir con mis deberes escolares, yo seré el precursorado también. Y entonces me metí al precursorado a lo muy joven, o sea, desde los 8 años, pero yo lo continué prácticamente hasta que dejé los testigos, yo continué en el precursorado, pero yo seguía sintiendo eso, seguía sintiendo esos sentimientos y me sentía muy mal. Además, siempre fui femenina, o sea, siempre fui muy femenina, aunque yo me esforzara por tener una actitud masculina, no me salía. Y entonces era muy discriminada en la congregación, era mal vista, había murmuraciones a mis espaldas y a mí me dolía mucho porque yo decía, Jehová, bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué yo nací de esta manera? Y fueron las primeras veces, alrededor de los 16 años, en que yo empecé a pensar en quitarme la vida, porque pensé que si Dios no me quería, no valía la pena vivir, porque todo mi mundo era ese. ¿Y tus padres, tu mamá, qué decía? Porque me imagino que estos castigos también eran hacia ella también, porque digamos que un padre cuando ve que su hijo está siendo discriminado y está recibiendo estos agravios, sufre mucho. ¿Tu mamá cómo lo llevaba todo esto? No, muy curiosamente, mi mamá apoyaba todo eso. Entonces yo me sentía muy mal porque mi mamá le daba la razón total a los ancianos y a los hermanos y decía, es que sí es cierto, tú tienes que cambiar, tú te tienes que esforzar. Entonces yo hacía un esfuerzo por realmente comportarme más como se comportan, debe ser comportarse un varón, pero pues no podía, mi voz nunca se hizo tan gruesa, nunca, vamos, entonces era muy complicado y me dolía mucho más por parte de mi madre, ¿no? Y cuando habían esos murmullos, yo salía a predicar para que se me quitara. Y mi mamá me llegaba a decir, porque la gente quizá no lo entiende, pero los testigos predican de dos en dos, pero siempre son o dos hombres o dos Mm. mujeres, o un hombre y una mujer, pero siempre y cuando sean matrimonio, para que no caigan en tentación, ¿no? De que estar conviviendo entre personas del sexo opuesto. Pero en mi caso, como se suponía se Claro, presuponía la que yo red. tenía tendencia homosexual, mi madre decía, es que tú te sales porque quién sabe qué te irás a hacer. Por eso te gusta tanto salir a predicar. Entonces a Ah, mí eso me encima que vos dolía en querías el hacer lo alma. que ellos te decían, te juzgaban como que Sí, ibas a hacer cualquier cosa, que lo hacías por un tema sexual y no por Jehová, digamos. exactamente. Entonces eso me dolía. O sea, ahora que lo recuerdo, realmente me dolía muchísimo porque decía, bueno, entonces, si no salgo malo y si salgo también malo, entonces significa que yo no tengo un lugar aquí. Y fue cuando empecé a pensar en el suicidio, porque pensé que no había salida para mí.
Dentro de la congregación ya vemos que homofóbicos totalmente y demás. ¿Y en el afuera, en la escuela, cómo te trataban? ¿Te trataban igual o te trataban mejor? En la escuela, bueno, en los testigos se te enseña que no debes ser parte del mundo, porque el mundo es de Satanás, entonces no debes tener amistades mundanas. Entonces siempre fui una persona muy callada, muy reservada, no tenía amigos en la escuela, o sea, yo iba, cumplía con mis deberes escolares y cuando era el receso, bueno, no sé cómo sea en Argentina, pero por ejemplo, aquí en México hay un tiempo donde te dan para que pues salgas al patio entre clases y pues tomar tu almuerzo, salir. Y yo no salía, yo me quedaba en el salón, no convivía absolutamente con nadie. Entonces, no puedo decir que me trataban mal, pero sí veía que había un poco más de empatía, porque siendo mis compañeros de la escuela mundanos, como se les llamaba en los testigos de Jehová, jamás sentí ese tipo de ofensas como dentro de los que eran el pueblo de Dios, ¿no? Eran cosas que a mí no me cuadraban. Decía, bueno, se dice que los testigos de Jehová somos mejores que la gente de afuera, pero yo en mi experiencia de vida veía lo contrario. O sea que en tu grupo donde vos te habías criado, donde habías nacido, que vos lo considerás tu familia, era tu familia. O sea, te maltrataban, te separaban, te discriminaban. Y tu mamá, como era parte de estas doctrinas, se sumaba del otro lado en vez de protegerte. O sea que estabas totalmente sola, porque de tu papá tampoco lo tenías. Y bueno, y tu papá me imagino que hubiera sido igual, porque era parte de la organización también, ¿no? Sí, bien curiosamente mi papá después empezó a alejarse de la organización. Yo no sabía muy bien esto, pero de hecho creo que fue una de las razones del divorcio de mis padres, que mi papá ya no era tan apegado a las doctrinas, ¿no? Entonces yo iba cada vacaciones de verano a ver a mi papá y sí veía que no iba a las reuniones, no iba a nada, pero yo no le comentaba esto que les platico, que te platico aquí en este momento, porque en los testigos se te enseña mucho a que no debes traer oprobio al nombre de Jehová. O sea, no debes traer vergüenza al nombre de Dios. Entonces yo decía, ¿yo cómo voy a hablar esto? Si esto va a ser una vergüenza, decir, ¿cómo si es testigo de Jehová y esto? ¿No? Si tengo que ser ejemplar, entonces tengo que callarme todo y no compartirlo absolutamente con nadie. Era muy difícil. ¿Te llegaron digamos, sentiste en algún momento de tu vida que llegaste a ser torturada para que te conviertas en un hombre, entre comillas, ¿no? Yo creo que eh, si hablamos de tortura psicológica, sí. Físicamente, bueno, mi madre sí llegó a golpearme varias veces, pero yo creo que la mayor tortura era la psicológica, ¿no? Todos los días, sin faltar, era como, compórtate, esfuérzate, eh, y era realmente muy, muy, muy difícil. Y ahí fue ¿cuándo fue esa primera vez que recordás que dijiste, no doy más, no quiero vivir más? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste tirar la toalla? Que ya no quise vivir, que quise suicidar a los 16 años. Fue la primera vez que yo pensé en hacerlo. Eh, tenía unas pastillas que mi mamá utiliza para dormir y pensaba en tomármelas. Pero una vez más no lo hacía porque decía, cuando llegue al hospital van a saber que soy testigo de Jehová y qué vergüenza para Dios, ¿no? Qué vergüenza para la organización otra vez. No eras ni dueña de Entonces, suicidarte. no, era una tortura de verdad. Y siempre era, yo pensaba que era una persona eh, seria, ¿no? Pero realmente tenía depresión. Lo que tenía era depresión, estaba deprimida todo el tiempo. No hablaba, no, no tenía amigos, ni dentro ni fuera, ¿no?
Dentro no tenía porque me discriminaban y fuera no tenía porque no era correcto dentro de las normas. Entonces era muy difícil, muy, muy difícil. Y mi única salida era salir a predicar. Y también se me juzgaba para hacerlo. Entonces era como, no hay salida para mí, ¿no? No tengo yo una opción de vida. Era muy difícil, Pablo.